Bien. La espirometría ocupacional, primero tenemos que tener, no sé si alguno de ustedes tenga una idea de lo que consiste. Vamos a abarcar temas con respecto a anatomía, fisiología del sistema respiratorio, definición, componentes, tipos, gráficas espirométricas, las complicaciones de una posible de la espirometría, procedimiento de preevaluación, procedimiento netamente que consiste en la espirometría, criterios de aceptabilidad, de repetibilidad, así como también los grados de calidad de las espirometrías y los patrones espirométricos. Al finalizar la sesión, el estudiante deberá haber internalizado conceptos básicos sobre espirometría ocupacional y el reconocimiento del tipo de espirometrías. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es espirometría ocupacional? En alguna vez ustedes lo han escuchado, oído de este término. Pueden colocarlo en el chat quizás para ir comunicándonos. A ver, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Qué consiste la espirometría? ¿Han realizado en algún momento espirometría? Se usa para determinar obstrucción bronquial. Ya, puede ser. ¿Mm? Bien, entonces tenemos una idea de qué es la espirometría. ¿Ok? Entonces, eh, a ver, por acá hay otro mensajito. Exacto, es para ver la capacidad pulmonar, ¿verdad? Muy bien, les voy a pasar un videíto, ¿sí? Para que ustedes, digamos, ya tengan una idea de lo que significa la espirometría ocupacional. Es el procedimiento como tal, ¿ok? Es el procedimiento como tal. Entonces, vamos a escuchar. Procederemos a la demostración de la evaluación a nuestro usuario. Señorita, vamos a realizar la evaluación de la prueba de espirometría con el uso de la boquilla de esta forma. Le voy a hacer la demostración. Nos sentamos con la espalda recta y el mentón y el rostro con la mirada hacia el frente. Colocamos la boquilla, un tercio de la boquilla, dentro de la boca. Tomamos aire profundamente, pero tiene que ser por la boca. Tomamos aire. Como pudo observar, la postura que mantuve durante el procedimiento siempre ha sido con la espalda recta y el mentón hacia el frente. La colocación de la boquilla de forma adecuada y el soplo tiene que ser continuo y fuerte. Para que nosotros cumplamos con la evaluación, debe de ser de forma abrupta. ¿Qué quiere decir de forma abrupta? Tiene que tomar aire lo más profundo posible y soplar lo más fuerte posible hasta que yo le dé la indicación de concluir la prueba. Procederemos a colocarle el lápiz. E iniciaremos con el equipo de evaluación. Dado las indicaciones a nuestro usuario y la demostración, procederá el profesional a utilizar la mascarilla como medidas de bioseguridad. Señorita, iniciaremos con la prueba de la espirometría. Tome aire por la boca e introduce el tubo y sople. Continúe, 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 siga, 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 muy bien, muy bien. Es importante que el profesional, durante el proceso de la evaluación, observe
que el usuario mantenga la postura correcta y que utilice adecuadamente la boquilla con el uso de la pinza durante el procedimiento. Dada la primera prueba, iniciaremos a quitarle la pinza y verificaremos durante nuestra evaluación la prueba si cumplió con los criterios de calidad, aceptabilidad y repetibilidad. Es importante que durante todo el procedimiento el evaluador observe y corrija la postura. También verifique la calidad de la prueba de espirometría. Concluyendo ya con la evaluación, procederemos a ingresar los datos y guardarlos al software ocupacional. Bien, entonces luego de haber visto el video, sí, un video bastante didáctico, bastante que nos explica cómo es el procedimiento de espirometría, cómo se tiene que realizar, ¿ya? Entonces, luego más adelante vamos a ir viendo cada punto con respecto a esta toma de espirometría, ¿ya? Bien. Eh, Enfatizamos con respecto a la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Sabemos bien que, bueno, solo para recordar, ¿no? Desde el momento que ingresa el oxígeno a través de nuestras vías aéreas superior, fosas nasales, ¿no? Y llega hasta los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso, pues genera todo un mecanismo, ¿verdad? Y el principal protagonista es nuestro sistema respiratorio. Y para esta prueba específica, pues va a ser de bastante apoyo, asociado obviamente a la técnica, cómo es que se realiza. Entonces, ¿ya? Bien, dentro de los procesos o ciclos mecánicos de la respiración, para recordar nada más, tenemos la inspiración y la expiración, y es lo que se realiza, ¿no? La inspiración enfocado al descenso del diafragma, donde se da una contracción, el aumento del volumen pulmonar, ¿no? Y el ingreso del aire. En cuanto a la expiración, es el ascenso del diafragma, ya hay una relajación, hay una disminución del volumen pulmonar y hay un egreso del aire, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente, ¿no? Importantísima la imagen, nos muestra, ¿no? En este caso ahí le falta la pinza nasal eh, al, al, al paciente. Bien, entonces la espirometría ocupacional, sí, según la bibliografía, nos menciona que es una prueba básica en función a la mecánica respiratoria. Específicamente va a medir la capacidad pulmonar de los flujos movibles y útiles que se da en el proceso. ¿Ok? Se utiliza para diagnóstico, para vigilancia de las enfermedades pulmonares crónicas y de por sí no se diagnostica por sí sola, ¿no? Necesita de otros exámenes, ¿no? Como por ejemplo, la radiografía de tórax, ¿no? Para llegar para que el neumólogo pueda llegar em, a un diagnóstico específico u otros exámenes que lo indique el neumólogo, ¿no? Muy bien. Dentro de los elementos importantes que tenemos dentro de la espirometría ocupacional, vamos a encontrar, esta es la curva, es una curva espirométrica, ¿sí? Esta curva espirométrica es como un cerrito que va hacia un pico y baja, ¿no? Sube de manera, digamos, brusca hasta un pico y luego baja
hasta completar un tiempo determinado, ¿sí? Este esquema está enfocado en volumen y tiempo. Siempre se va a expresar así. Volumen en litros y los tiempos en segundos. Muy bien. Entonces, vamos a mencionar cada uno de estos elementos que forman parte de una curva espirométrica. Entre sus componentes tenemos el FBC, las siglas están en inglés, y significa capacidad vital forzada. Específicamente nos dice que es el máximo volumen de aire exhalado después de una inspiración máxima, ¿no? Luego viene el FB1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Cuando se elimina el primer, nos dice en el primer segundo, ¿sí? Es la cantidad de aire que se elimina en el primer segundo expresado en litros. Siempre va a ser expresado en litros. Hay un intervalo de FB1 y FBC, que es un cociente también, donde se da esta relación. Y se expresa también con un porcentaje. Hay un PIF, sí, que es el flujo expiratorio máximo o el pico, sí, alcanzado, nos dice, es justamente el piquito de toda la curva. Por ejemplo, acá lo tenemos. Acá está el PIF, ¿no? Vamos a ver. El FBC ahí nos indica, de acá hacia acá. El PIF está acá. El FB1 es cuando se elimina en el primer segundo, ¿no? El FB6 es el último, es en el sexto segundo, la eliminación de aire en el sexto segundo. ¿Ok? Bien. Bueno, también hay otro flujo expiratorio forzado, también expresado a porcentajes, 25, 50 y 75%. Tenemos un FEF de 25-75, que es un flujo expiratorio forzado promedio, también nos dice durante la mitad central del FBC, también expresado por litros, litros sobre segundos. El FET, que es muy importante, sí, es el tiempo expiratorio, ¿no? Forzado, es el tiempo de expiración forzada. Específicamente, ¿cuánto tiene que estar expresado? Tiene que llegar hasta los 6 segundos, siempre. Siempre tiene que llegar a los 6 segundos, no puede llegar a menos. Si llega a menos, quiere decir que nuestra espirometría no es de calidad. Ya vamos a ir viendo qué más, qué otros componentes tiene. Muy bien, ya vimos los componentes importantísimos, el FBC, el FB1, el PIF, el FET, que lo vamos a ver definitivamente en algún momento. Tenemos tipos de espirometría, tenemos una espirometría simple, es aquella que nos dice que tras una inspiración máxima se expulsa todo el aire, ¿no? Durante un tiempo, todo el tiempo, digamos, que se emplee, que el mismo proceso te dé, ¿no? No es que te trace un tiempo. A diferencia de la forzada, que sí, la forzada es aquella, nos dice, aquella inspiración máxima que se realiza, ¿no? Y se realiza luego una expiración completa en un tiempo determinado, específicamente los 6 segundos. Un minuto, por favor, un minutito.
Bien, entonces continuamos. Ya vimos los tipos de espirometría. Lo que nosotros realizamos en un examen médico ocupacional es la espirometría forzada, ¿sí? Donde hay un límite de tiempo, ¿ok? Por eso es que se dice también que la espirometría es una prueba de esfuerzo, ¿ok? Tenemos tipos de maniobras, ¿sí? Dos tipos de maniobras, es decir, las maniobras son la manera como se realiza la espirometría. Y eso va a depender, pues, digamos, de lo que solicitan. Generalmente nosotros realizamos circuito abierto. Hay circuito abierto y hay circuito cerrado. Para preocupacional o para exámenes médico-ocupacionales, perdón, se utiliza el circuito abierto. Es cuando el paciente solo exhala, nos dice, hacia el espirómetro durante la expiración forzada. En la espirometría de circuito abierto, el paciente realiza una inspiración máxima, coloca la boquilla en la boca y luego exhala con fuerza hasta el final de la prueba. Vamos a ver el videíto, es rapidísimo el videíto, así que hay que estar atentos, ¿ok? El sujeto se encuentra en posición adecuada con el tronco erguido y pinza nasal. Se le pide que haga una inspiración profunda, se coloque la boquilla y que exhale fuerte y rápido de manera Miren la, sostenida y completa, miren hasta observar en el la gráfico gráfica. volumen-tiempo que hay meseta. Se retira la boquilla para concluir la maniobra. Ujú. Solo se hizo ello. Miren todo lo que tiene, lo que involucra, ¿ok? Entonces, ahí es concreto. Vamos al El siguiente. sujeto se encuentra Vamos al circuito cerrado. En el circuito cerrado, el paciente inhala y exhala repetidamente a través del espirómetro. Es decir, que va a realizar va a realizar varias respiraciones corrientes, nos dice, antes de realizar la inspiración o expiración máxima. ¿Sí? Luego continúa exhalando, inhalando dentro del dispositivo hasta que se cumpla el criterio. Vamos a ver el video y miren la gráfica, cómo es que aparece. El sujeto se encuentra en posición adecuada con el tronco erguido, pinza nasal y boquilla puesta. Se pide que haga una inspiración profunda y que exhale fuerte y rápido de manera sostenida, completa, hasta observar en el gráfico volumen-tiempo que hay meseta. Se solicita nuevamente una maniobra de inspiración máxima, se concluye la maniobra. Se dan cuenta que la toma de aire, ¿no? La toma de aire se realiza con la boquilla en la boca, ¿no? Entonces, por eso es que la gráfica jala hacia adentro. ¿Ya? Ahí está la diferencia. ¿Ok? Continuamos. Ahora, luego de ello tenemos las gráficas espirométricas. Dentro de las gráficas espirométricas vamos a tener la curva flujo-volumen, ¿sí? Dentro de la curva flujo-volumen nos dice que va a permitir controlar el esfuerzo inicial de la expiración máxima, aportando valores de FBC y de flujo expiratorio máximo. ¿Ok? Ahí podemos observar dónde se realiza, ¿sí? El PIF, el FBC y todo lo que abarca. ¿Ok? Curva flujo-volumen. Vamos a ver a la curva volumen-tiempo. La curva volumen-tiempo es ya como un arquito, ¿sí? Aporta los valores de FB1 y FBC también, permite controlar si fue correcta la prolongación del esfuerzo, es decir, el tiempo, porque obviamente, como su mismo nombre lo dice, va a estar en litros y en tiempo en segundos, ¿no? Y permite el cálculo de la capacidad vital, ¿ok? Entonces, en la curva flujo-volumen vamos a ver como un cerrito, ¿sí? Y en la curva volumen-tiempo va a ser como un arco. Específicamente vamos a determinar que se haya cumplido el tiempo. ¿Okay? Ahí tú ves si se cumple el tiempo, si pasa los 6 segundos, si llega a los 6 segundos. Esta es una combinación, una gráfica, una combinación de ambas curvas. ¿Okay? Flujo-volumen y volumen-tiempo.
Ahora, nosotros hay que tener en cuenta cuando realizamos una espirometría, tenemos que tener en cuenta ciertas variables. Dentro de esas variables vamos a tener en cuenta la edad, ¿sí? ¿Qué edad tiene el paciente? Cuando son jóvenes y saben aplicar la técnica, pues saldrá adecuadamente. Si no saben, más que todo es práctica. Si no saben la técnica adecuadamente, no van a poder hacer. No, y vas a encontrar de todo, pues al momento de la atención del paciente. Eh, de acuerdo al sexo también, ¿no? Si son hombres, mujeres, hay que tener bastante cuidado. Los que son las mujeres, ¿no? Sabemos bien que no, las embarazadas gestantes no pueden realizar la prueba. Cuando pasan examen, análisis de sangre, se supone que en un examen médico tienen que tomarle su descarte de embarazo, ¿no? En primer momento, porque el análisis de sangre, ¿no? Va primero a los análisis, al laboratorio, entonces ahí tienen que sacarle en primera instancia el descarte de embarazo. Y no va, si está embarazada no puede pasar el examen, ¿ok? Perdón, el examen espirométrico, la espirometría específicamente. Tenemos también bastante cuidado y es vital el peso y la talla. Siempre para una espirometría tiene que haberse tomado el peso y la talla. Necesario, porque todo eso, hay patrones. Un ratito, por favor. Listo, disculpen. Bien, entonces, dentro de las variables tenemos que tener en cuenta, como les decía, el peso y la talla, porque obviamente el peso tanto el peso y la talla hay patrones dentro de este espirómetro ya programados, eh, digamos, para cada raza, ¿sí? Ya hay estos patrones. Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? A que se den los cruces de los números, por eso es que en el informe espirométrico aparecen numeritos, numeritos, ¿no? De patrones, entonces ustedes, esos numeritos, ¿cómo se obtienen? Ingresando el peso y la talla, ¿ok? Si nosotros no ingresamos peso y talla, imposible que realices una espirometría, ¿ok? También hay que tener en cuenta nuestro ambiente, que tiene que estar muy bien ventilado, ¿sí? De preferencia tiene que haber, que circule el aire, ¿sí? Obviamente sabemos que es un área bastante contaminada al realizarse esta prueba de esfuerzo, ¿no? Las complicaciones de la espirometría se suelen dar, sí, siempre y cuando no se realice adecuadamente la técnica o algún antecedente previo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el neumotórax, sí, puede producirse un pic elevado, un síncope también, un dolor torácico, una tos paroxística, que continúe un broncoespasmo también. Puede darse, sí, si es que no se realiza, si el esfuerzo es brusco, no se sabe utilizar la técnica adecuada. Entonces, suele alterarse, ¿no? Suele alterarse, por eso es importante que el trabajador esté sentado, ¿sí? Debe estar sentado, porque si no está sentado, ahí es donde se produce, ¿no? Eh, Tuve en algún momento algún caso que no específicamente fue mi atención, fue con una colega que el trabajador era bastante, digamos, grande, alto, ¿no? Y era obeso, entonces el señor no quería sentarse, ¿no? No quería sentarse. Entonces, se le pide, ¿no? Bueno, mi colega dijo que se siente, ¿no? Señor, siéntese, por favor, no, que yo quiero hacerlo parado, porque obviamente, ¿no? Cuando la persona es obesa, se sienta como que le falta un poco el aire, el diafragma sube y hay un poco ahí de presión y no puede realizar, ¿no? Entonces, él lo realiza parado y tanto fue el esfuerzo, ¿no? Tanto fue el esfuerzo que le dio un pequeño mareo, ¿no? En ese momento. Entonces,
No llegó a desmayarse, pero sí llegó a marearse un poco. Entonces, eso es un claro ejemplo de que necesitamos que el trabajador esté, el paciente esté sentado, ¿ok? Y lo dice la norma también, ¿no? Tiene que estar erguido, ¿no? Para que bien sentado, pegado hacia atrás. Ahora, nuestro procedimiento de preevaluación, ¿en qué consiste? ¿No? Ahí nos muestra la imagen, está calibrando. Justamente ahí es el espirómetro y es una jeringa de calibración. ¿Bien? Primero tenemos que verificar si mis equipos están operativos, si tengo mis insumos, si tengo mis boquillas, si mis espiretes están limpios, si mi espirómetro está en buenas condiciones, si tengo todo mi material, si tengo mi respirador, si tengo mis guantes, etcétera. O sea, tengo que ver todo que esté ok. Tengo que revisar mis espirómetros, ahí algunos de los espirómetros. Este es el espirete, colegas. Este es el espirete. ¿Ok? Aquí se suele colocar la boquilla. Acá se coloca la boquilla. ¿Ok? Algunos, bueno, no necesariamente tenemos que colocar la boquilla porque la boquilla es descartable, el espirete no, el espirete se lava con solución, ¿no? Así que ese sí podemos reutilizarlo, pero el, la boquilla no, la boquilla sí es descartable, es un cartón especial para ello. ¿Ya? Entonces es bien gruesito. Y acá están los diferentes espirómetros, ¿no? Obviamente ahora son más pequeños, más modernos, no son antiguos. ¿Qué otros implementos voy a utilizar? Mi pinza nasal, ya la habíamos visto, ¿verdad? Mire, por ejemplo, ahí está remojando los espiretes, ¿no? Y tenemos mi jeringa mi jeringa de calibración, ¿no? Del espirómetro. Generalmente la jeringa es de 3 litros, ¿sí? Tenemos que verificar la calibración de la turbina o el espirete. Hay espirómetros que vienen con turbina y no tienen espirete. Hay espirómetros que vienen con espirete y no tienen turbina, ¿no? O vienen con espirete o vienen con turbina. Entonces, ahí em, esta jeringa nos va a ayudar a calibrar, ¿no? Y tenemos que utilizar, nos dice, una turbina o un espirete podemos utilizar para evaluar 25 personas, ¿ok? Y tiene que, como les dije, tiene que, al momento de calibrar, obviamente cuando tú vas a trabajar, tienen que enseñar cómo tienes que calibrar, ¿sí? La calibración es, cómo es el sistema y cómo se calibra, ¿no? Tienen que enseñarte eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipos de flujos tenemos en cuanto a la calibración? Tenemos flujo único y flujo múltiple. Dentro del flujo único se requiere, nos dice, un test con maniobras, específicamente 3 maniobras. Generalmente esas 3 maniobras son, digamos, por separado, van marcando, ¿no? Mientras que tiene que durar entre 4 a 8 litros por segundo, ¿ya? En el de flujo múltiple se requieren 3 test, ¿no? Son generalmente, se hace seguidos, ¿no? 3 primero, esperamos un momento, luego otras veces, otra vez 3, ¿no? 3 maniobras y posterior 3 maniobras más. Todo eso se hace con la jeringa, ¿ya? Todo se hace con la jeringa y te va a ir arrojando unos datos, unos numeritos y esos numeritos tiene que, obviamente ahí te van a indicar, esos numeritos tienen que estar dentro de los parámetros. Sí, el flujo múltiple se puede realizar, quizás puedes hacerlo al inicio de semana, todos los lunes, ¿no? Y ya el flujo múltiple todos los lunes y tu flujo único puedes realizarlo de manera martes, miércoles, ¿no? Hasta el sábado, el día que trabajas, ¿no? De manera ya más, digamos, consecutiva, ¿no? Muy bien, ahora vamos al procedimiento específicamente. ¿Qué consiste el procedimiento de espirometría? Ya, ahí, por ejemplo, la imagen, yo no colocaría al trabajador de esa manera. El trabajador tiene que estar mirando hacia el otro lado, ¿sí? Para que pueda tomar la espirometría, porque si no le va a caer todo en la cara, a los ojos a la colega, ¿no? Entonces, a la evaluadora, ¿sí? Tiene que colocarse de lado. Bien,
Entonces, primero tenemos, de acuerdo a nuestro procedimiento, tenemos que recepcionar al usuario, presentarnos, ya saben, de manera empática, respetuosa, asertiva. Luego de ello, tenemos que explicar el proceso de atención, ¿sí? ¿Cómo es que les explicamos, ¿no? Este es el procedimiento que se va a realizar, es una prueba que consiste en soplar para medir el tamaño de los pulmones y ver si sus bronquios se encuentran obstruidos o no. ¿Qué se necesita? Necesitamos que usted emplee toda la fuerza posible y su resistencia. Tenemos que explicarle con palabras concretas, que nos entienda, porque si no nos entiende, entonces ahí se va a generar también una confusión si es la primera vez. Cuando ya vienen los trabajadores, ya saben de qué trata la prueba, normal, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando no, tenemos que explicarle que ellos no se entienden. Y le vamos a realizar la entrevista a la persona. Obviamente para esto ya debimos haber tomado el peso y la talla, ¿no? Previo. Ya viene de triaje, ¿no? Y si no, generalmente a veces en tu misma consultorio de espirometría te colocan tu tallímetro con tu balanza, ¿no? Entonces ahí mismo, si es que no, la colega de triaje todavía no avanzó, ya tú puedes ir avanzando con el peso y la talla. Bien, le tenemos que preguntar si aquellos trabajadores, aquellos pacientes que no quienes no pueden realizar, aquellas personas que han tenido alguna cirugía de ojo, tórax, abdomen, ¿sí? Reciente, los últimos 3 meses, ¿no? Incluso desprendimiento de retina también no pueden realizar este procedimiento. ¿Ha tenido algún ataque o infarto al corazón en los últimos 3 meses? También hay que preguntar. Está hospitalizado por cualquier otro problema del corazón, también los últimos 3 meses. Si está usando medicamentos para tuberculosis, importantísima la pregunta. Tenemos que preguntar y tenemos que hacer esa pregunta. Señor, ¿usted ha tenido algún problema respiratorio anteriormente, como tuberculosis? Y podemos quizás agregar bronquitis, o sea, para que quizás no se sienta un poco intimidado, pero hay que hacer la pregunta. En el caso de ser mujer, si está embarazada actualmente. También es necesario ver si, digamos, el trabajador o la persona, el paciente, si está o ha tenido en algún momento alguno de estos puntos, ¿no? Hemoptisis, neumotórax, perdón, traqueostomía, sonda pleural, aneurisma cerebral, de abdomen o tórax, embolia pulmonar también, algún infarto reciente, inestabilidad, nos dice CB y fiebre, náuseas, vómitos, embarazo avanzado o embarazo complicado. No podemos evaluar ahí. Preguntas para todos los entrevistados que no tienen criterios de exclusión y que por lo tanto deben hacer la espirometría. Sí, hay que preguntarle si ha estado resfriado, o sea, ya está bien, no tiene ninguno de los otros criterios, pero tengo que preguntar igual si es que está resfriado, ¿no? En las últimas 3 semanas, si tuvo alguna infección de oído en las últimas 3 semanas, si usa aerosoles, ¿no? O nebulizadores con broncodilatadores en las últimas 3 horas y las ha utilizado. Si ha usado algún medicamento broncodilatador en las últimas 8 horas, si ha fumado, ¿sí? Algún cigarro en las últimas 2 horas y cuánto, si es que lo ha hecho. Si realizó ejercicio físico fuerte como gimnasia, caminata, trotar, también en la última hora. Y si comió también en la última hora, porque suele verse afectado, ¿ok? Suele verse afectada la prueba. Entonces es importante el mismo metabolismo, la respiración y todo ello que involucra, suele verse alterado si es que pues cumple alguno de estos criterios. Muy bien, entonces ya se ha mencionado, se explica el procedimiento y se instruye a la persona cómo tiene que realizar la prueba. Ya hemos visto el videíto anterior, ¿sí? De la colega realizando el procedimiento. La postura tiene que estar sentado, bien pegado hacia atrás en la silla, ¿no? Con el soporte. El tronco tiene que estar erguido, ¿sí? La cabeza ligeramente elevada y luego se les explica el procedimiento, ¿no? Es lo que tiene que realizar. Toma aire por la boca, ¿sí? Para eso ya está la pieza nasal.
Coloca el tubito en la boca y sopla con fuerza, ¿sí? Tiene que soplar con fuerza hasta completar los... ¿Qué tiempo tenemos que completar? A ver, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Mínimo. Escríbanlo en el chat. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? 6 segundos. Muy bien, Claudia. Así es. Mínimo 6 segundos. Mínimo 6 segundos. Excelente. Tenemos que demostrar la técnica si fuera posible, ¿sí? Tenemos que explicarle que tiene que cumplir los 6 segundos, señorita, pero me voy a ahogar, ¿no? No se va a ahogar. Es una prueba de resistencia, una técnica nada más, que usted tiene que hacerlo con el diafragma. Toma aire por la boca, coloca el tubito y sopla con fuerza, no puje, porque también genera por ahí algún artefacto. No puje porque la máquina, y no trate de engañar a la máquina, siempre hay que decirle, ¿no? No trate de engañarlo, porque a veces hacen como un pare y vuelven a tomar aire y ahí en la máquina, en la gráfica sale. Es que la máquina tiene sus sensores y sale inmediatamente cuando sale el aire. Cuando paró y jale el aire. Entonces no quiere engañar a la máquina, ¿no? Muy bien. La exhalación tiene que ser explosiva, tiene que botar el aire de manera explosiva y sostenida, ¿no? Hacerlo. Bien. Ujú. Bueno, ahí ya realizamos la prueba, ¿verdad? Y luego de que se le ha evaluado, digamos, ya realizó el primer soplo, ¿sí? Tenemos que completar hasta el tercer soplo en lo posible. Si yo voy viendo, mi primer soplo está bien, cumple los criterios. ¿Qué criterios tengo que tener? Criterio de aceptabilidad y criterio de repetibilidad. En primera instancia, los criterios de aceptabilidad están enfocados a un inicio adecuado, a una terminación adecuada y a que esté libre de artefactos. El inicio adecuado, ¿cómo se va a dar? Como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Ahí está, el inicio del cerrito tiene que estar bien pegadito bien pegadito a la línea de volumen, ¿sí? En datos, en números, en el registro, tiene el volumen extrapolado, tiene que estar menor a 150 mililitros, ¿sí? Y va a estar ahí, ¿ok? Luego de eso, tenemos que hacer que se cumpla la curva triangular, ¿no? Esa curva flujo-volumen, ¿sí? Tiene que ser el pico, tiene que ser el cerrito, ¿no? Y ahí figura la gráfica A, ¿ok? La B y C no son aceptables. Tiene que formarse el PIF. Ahora, otro de los criterios que tenemos que tener es la terminación. Ya vimos el inicio adecuado, ¿ok? El volumen extrapolado, menor a 150 mililitros, es decir, menor a 0,15, ¿verdad? Y ya tiene que formarse el PIF, etc. Ahora, luego de ese criterio tenemos que ver el criterio 2, que es la terminación adecuada. Es decir, es cuando cumple los 6 segundos. Se forma la meseta hasta los 6 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí el único que cumple es la figura D, ¿verdad? Los demás no cumplen. Y finalmente el tercer criterio, que es el libre de artefactos. Y aquí sí quiero que presten bastante atención porque tenemos varios artefactos, ¿sí? Varios artefactos que suelen darse. Tenemos, es decir, los artefactos son los errores o las anomalías que pueden presentarse justamente en las curvas espirométricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la terminación temprana, ¿sí? Hizo bien su esfuerzo, tomó aire, botó con fuerza el primer segundo, pero luego, como no aguantó, no sostuvo, paz corta. Y ahí se dan cuenta, en la gráfica, vuelve a tomar aire. ¿No? Acá vuelve a tomar aire. Como que quiere jalar otra vez, ¿no? Y eso no está bien. Entonces hay una interrupción súbita del flujo del aire, de la eliminación del aire. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro artefacto? Tenemos tos en el primer segundo,
Sí, también. No, no lo realizan con el diafragma, lo realizan con la garganta y les empieza a dar una picazón en la garganta y produce que la tos, pues, ¿no? Produce la tos y ahí es donde empiezan a toser y miren, ahí está la gráfica, ¿no? Ahí se da toda alterada, toda distorsionada la curva. Otro de los, de los artefactos tenemos el cierre de glotis, que tiene que ver también con la terminación temprana, ¿sí? El cierre de glotis puede darse, ¿no? Justamente está tomando aire, elimina el aire, bote el aire y en lugar de hacerlo, como les dije, con el diafragma, lo hacen con la garganta y suele empujar por el esfuerzo, ¿no? Y ahí es donde corta, se cierra la glotis y se corta la salida del aire, ¿no? Entonces ya no deja que le siga eliminando el aire. Entonces se da todo ese tipo corta al menor tiempo, ¿no? Menos de 6 segundos, la meseta se forma plana. Hay esfuerzos variables y eso se da cuando hay las diferentes tomas, ¿no? Del- de los diferentes soplos que se da. Por ejemplo, el primer soplo sí marcó bien. El segundo soplo ya empezó a bajar un poquito, el cerrito, la curvita, ¿no? Y al tercer soplo ya está por abajo. O sea, quiere decir que no es sostenido, no son iguales y necesitamos que sean iguales. Los esfuerzos no son igual para cada soplo, entonces necesitamos que los esfuerzos sean iguales, ¿no? Para que se cumplan los criterios, ¿no? Y ese es otro de los artefactos, cuando no son iguales. Hay exhalaciones repetidas, lo que les estaba diciendo, que quieren engañar a la máquina y no pueden, ¿no? O no entendieron lo que tú les dijiste y lo hacen de manera continua. Porque le dices, vamos a necesitar 3 soplos de usted que sean buenos, 3". Entonces él piensa que quizás tienes que soplar 3 veces, ¿no? Entonces no, de manera continua. Obstrucción de boquilla también, cuando tienes la boquilla y debajo, la lengua tienes que colocarla debajo y muchas veces no, lo colocan al borde de la boquilla, entonces no deja que salga el aire y obstruye la salida del aire, ¿ya? Fuga de volumen también que tiene que ver específicamente con ya el equipo espirométrico no está en buenas condiciones, no, quizás no ha pasado una buena calibración. Las calibraciones también de la espirometría, al igual que lo que vimos la clase pasada del audiómetro, tiene que hacerse de manera anual, ¿sí? Es una espirometría objetiva, cuando se realiza de manera externa. Entonces, ahí se ve si es que el equipo está funcionando o no. Tenemos que ver. En las calibraciones diarias vamos a ver si es que el equipo está funcionando o no. ¿Ok? Y ahí se refleja, ¿no? También lo que en las gráficas. Errores de línea de base, también en algún momento me ha pasado, ¿sí? Sigue, el señor ya dejó de soplar y sigue la línea, ¿no? Sigue la línea dándose y no está bien. Quiere decir que el espirómetro está mal. Hay que cambiar o algo está pasando. Hay otras curvas espirométricas que son aceptables, como la joroba del joven, también, ¿no? Son aceptables. Esta ya no, la estenosis traqueal, así se forma un tipo de curva, ¿no? Cuando hay estenosis traqueal, ya es este tipo de diagnóstico, tipo patológico. Ahora ya vimos los criterios de aceptabilidad: inicio adecuado, terminación adecuada y libre de artefactos. Libre de artefactos. Vamos ahora a los criterios de repetibilidad. Para los criterios de repetibilidad tenemos que elegir, ¿sí?, las 3 mejores maniobras. Vamos a elegir las 3 mejores maniobras, pero la persona puede soplar hasta 8 veces, ¿sí? 8 veces. Si no sopló en esas 8 veces, tiene que ir a descansar, ¿sí? Dentro de un rato lo vuelves a llamar para tomarle la prueba, ¿ok? Que se vaya, que se distraiga y quizás podemos volver a tomarle. Si es que ya has hecho más de 2 intentos, digamos más de 2 secuencias, ¿no? Y el trabajador no logra hacer la prueba, pues tenemos que quizás reprogramarlo. Entonces tenemos que elegir las 3 mejores maniobras, ¿sí? De las cuales se toma las 2 mejores mediciones en cuanto al FBC,
del FB1, ¿sí? También se tiene que tomar los dos, tomar la diferencia, nos dice los dos valores más altos del FBC y del FB1, ¿sí? Y debe ser menor a 0.15, menor a 150 mililitros. Se debe repetir la prueba hasta que cumplan los criterios y se haya realizado un total de 8 esfuerzos. El usuario, hay que, después de, como les dije, después de estos 8 esfuerzos, si el usuario no puede continuar, pues hay que reprogramar. Entonces, traducido a esto, ¿cómo es que tienen que ser repetibles? Vamos a verlo más adelante. Tenemos un flujograma, ¿sí? Tenemos que observar, ¿sí? Se realiza la maniobra, si cumple los criterios de aceptabilidad, tenemos que pasar a ver si son repetibles, ¿no? Tenemos que pasar a ver si son repetibles. Y tenemos que ver cada uno de los valores enfocados a FBC y FB1 específicamente. Restar los dos mejores, los dos más altos, ¿no? Y que tiene que ser menor a 0.15. Ahora, tenemos que determinar también el grado de calidad. Claro está que la máquina nos arroja un grado de calidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder, la máquina ya nos ayuda, nos entrega todo, pero tenemos que tener la capacidad de poder reconocer cuando es un grado de calidad A, B, C, D, E, F. Aceptable, y lo que siempre tienen las empresas, ¿sí? Son grado de calidad A. No te aceptan una B o una C. Dependiendo, ¿no? Por ahí quizás alguna empresa, pero B quizás, pero generalmente tiene que ser A, siempre. El grado de calidad A, que implica que las tres maniobras sean aceptables y que la diferencia de FB1 y la diferencia de FBC sea menor a 150 mililitros, es decir, menor a 0.15 litros. ¿Ok? Entonces se cataloga, ¿no? Se interpreta como muy aceptable y muy repetible. El grado B son tres maniobras aceptables, pero ya la diferencia, ¿sí? Es de 200 mililitros, aceptable y repetible. La C, solo dos maniobras son aceptables, ¿sí? Menor a 200 mililitros, menos aceptable y repetible. D, dos maniobras aceptables, mayor a 200 mililitros, menos aceptable y variable. E, una maniobra es aceptable, ya es inadecuada. Y la F también, son 0 maniobras aceptables. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ejercicios, ¿sí? Para poder identificar. Vamos a ir, quiero que presten bastante atención porque en el post-test, ¿sí? En el examen, la evaluación, ya saben, yo dejo examen. Entonces, sí es importante que ustedes lo interpreten y lo sepan identificar. ¿Ok? Mi primera prueba es aceptable, ¿sí? Vamos a ver, hay que ver en esta prueba si son, el primer criterio es que si son aceptables. Y para esto tengo que ver primero si mi inicio es adecuado, ¿sí? Les había mencionado que el volumen extrapolado tiene que ser menor a 150 mililitros o 0.15, ¿no? Entonces, el volumen extrapolado se interpreta con las siglas BEF, ¿no? B, y vamos a encontrarlo acá justamente a ver, voy a sacar esto de acá. Ahí encontramos, ¿no? Nos direccionamos y voy a tener en cuenta acá, en esta parte de las pruebas, ¿sí? Prueba 7, prueba 2, prueba 6. Entonces, el BEF es esto. Tiene que ser menor a 0.15. ¿Es menor a 0.15? Lo es. Entonces sí cumple el primer criterio, que tiene un inicio adecuado. Tengo que fijarme en la gráfica también. Es un inicio adecuado. Mire, está pegado a la línea del flujo. Está pegada ¿no? Entonces no hay problema. Se forma el PIF. Está ahí. Ok, se forma el cerrito. Ya está. Ahí está. Muy bien. ¿Cumplió el primer criterio? Tengo que ver si el término es adecuado. Vamos al segundo criterio. El término adecuado, voy a verlo en el FED. El FED es el tiempo. Me voy directamente acá, a estos de acá. ¿Ok? Tienes 8, 8, 9. Sí cumple. ¿Ok? Mayor de 6, mayor o igual a 6 segundos. Y tengo que ver también si mi meseta
en el primer segundo se cumple. ¿Dónde voy a ver eso? Las siglas EOTB, ya, EOTB, que es el último, y voy a tener acá. Tiene que ser menor a 0.02, no hay problema. Sí se cumple también. Puede llegar hasta 0.02, ¿ok? Se cumplen en las tres maniobras, ¿ok? Tengo artefactos, voy a borrar todo. Tengo artefactos, observo artefactos en mi gráfica. No, no observo artefactos en mi gráfica. Entonces está libre de artefactos, está todo ok. Listo. Como está todo ok, quiere decir que mis maniobras que tomé son aceptables, ¿ok? Es que yo tengo que estar viendo, ¿sí? Porque si tú tomaste las 8 pruebas, tengo que ver. Obviamente la máquina te va a arrojar tus 3 maniobras aceptables, la máquina te va a arrojar, pero tú tienes que elegir, porque a veces la máquina se puede equivocar en cuanto a la elección de la maniobra. Entonces tú tienes que elegir, cuadrar y ver, ¿no? No, por acá tiene un pequeño artefacto, una pequeña cosita, no, eso no me gusta, entonces tengo que buscar las otras gráficas. Y ahí te tienen que enseñar, cuando tú vas a trabajar, te tienen que enseñar cómo visualizar eso. Muy bien. Entonces, bien, luego que ya tengo mis criterios de aceptabilidad, cumple las 3 maniobras tienen que ser, obviamente, aceptables para pasar a la repetibilidad. ¿Ok? Si tengo mis 3 maniobras aceptables, paso a los criterios de repetibilidad y veo, pues, ¿no? Me dice que tengo que fijarme en las mayores cantidades del FBC y del FB1 y en el FBC tengo el 6.07 y tengo el 6.06, ¿verdad? De las maniobras, ¿sí? Y en el FB1 tengo el 4.19 y el 4.18. Tanto del FBC como del FB1, entre ellos tengo que restar y esta resta tiene que darme menor a 0.15, menor a esto. En este caso, resto 0.6, perdón, 6.07 menos 6.06 y me da 0.01, menor a 0.15. Este es en el FBC. En el FB1 hago lo mismo. Hago la resta, ¿sí? De las mayores frecuencias, perdón, mayores números, mayores intervalos y tiene que darme el 0.0, ¿no? Menor a 0.15. Bien, entonces con eso decimos que mis criterios de repetibilidad se cumple también, ¿no? Nosotros en la práctica, ¿qué hacíamos? Bueno, particularmente yo sí veía que cada maniobra entre el FBC, cada FBC de cada maniobra se lleva en 0.15 para que sean más repetibles todavía. La norma nos dice los dos más altos, pero si tú quieres que sean más exactos, las 3 maniobras. Yo hacía eso. Las 3 maniobras tienen que ser 0.15, 0.15. En el FBC y en el FB1 tiene que llevarse esa menor a 0.15. Menor a 0.15 para que sean repetibles. Vamos a la segunda gráfica, ¿sí? Vamos a encontrar inicio adecuado, veo mi volumen extrapolado, reviso mi volumen extrapolado que es el BEF, 0.13, 0.12, 0.12. Sí cumple. ¿Ok? Sí cumple. Me voy a el inicio abrupto del PIF, si formé el PIF, ahí está. Término adecuado, voy a ver el FET, recuerden que es el FET. 7, acá es el segundo, me parece que es 5 y el otro es 6.9. Este es 5.1. Entonces, si es 5.1, no cumple, ¿ok? No cumple. Entonces, ya esta de acá, esta prueba de acá ya no es válida ya. Ya la elimino prácticamente porque no es válida, ¿ok? De por sí, ya desde ya no se debe considerar, ¿ok? Muy bien, libre de artefactos. Ya en uno tengo terminación temprana, ¿ok? En la prueba 2, ¿no? Ok, muy bien. A pesar de ello, tengo 2 pruebas, ¿sí? Tengo 2 pruebas que son aceptables. Si tengo 2 pruebas que sean aceptables, entonces igual voy a hacer la resta para ver si son repetibles, ¿sí?
Entonces tengo que realizar la resta. Para que sean repetibles o no, tengo que ver si mis maniobras sean aceptables. Tengo que hacer la diferencia. Aquí ha habido un pequeño error. Tiene que restarse solamente la prueba 4 y la prueba 5, ¿sí? En este caso no va a ser repetible, ¿ok? Aquí no va a ser repetible el FBC. Y en el FB1 sí va a ser repetible, ¿no? A ver, 6.09 menos 4.04 no te va a dar 2.04. 2.05, perdón, entonces no va a ser repetible. El FBC no va a ser repetible. Entonces ya desde por sí, siempre colegas, cuando encuentren una prueba que ya no cumple el tiempo, no hay que considerarlo. No se considera ya, porque ya es prácticamente inválida esa prueba. Tiene que cumplir el criterio de aceptabilidad. ¿Ok? Y como se enfoca en el 2, ¿no? Vamos a ver, perdón, ya, vamos a ver el criterio, solamente 2 pruebas son repetibles, solo 2 maniobras, perdón, son aceptables, se catalogaría como C de todas maneras, porque 2 maniobras son aceptables, el FB, el intervalo, la resta es menor a 0.2 y menos aceptable y repetible. ¿Ok? Ustedes pueden ir con el cuadrito mismo y a ir bien. 1, 2, 3. Vamos al tercero. ¿Ok? Vamos al tercero. El tercer ejemplo. ¿Qué nos dice el tercer ejemplo? El tercer ejemplo está enfocado hacia igual. Los criterios de aceptabilidad. Dentro de los criterios de aceptabilidad tengo que ver, ¿sí? Cumple el volumen extrapolado. A ver, me voy al BEF, ¿verdad? El BEF 0.13, 0.18 y 0.20. No cumple, miren, estos 2 criterios. Los seguimos considerando. No es muy significativo ahí, pero igual los podemos seguir considerando, ¿ya? Para ver si cumple, ya a manera de didáctica. ¿Cumple el PIF? Sí cumple acá un poco, pero como que se alarga, ¿no? Ya, bueno. El término adecuado, sí, todos cumplen 7 segundos, 7 segundos, 7 segundos. ¿Sí? Se forma la meseta, nos dice el EOTB, también, ¿no? 0.02, 0.02, 0.02, no hay problema. ¿Tiene artefactos? Sí, se podría ver, pero son como que un poco inestables estas curvas, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Bueno, ahora, tengo que tener en cuenta, ¿no? Mis 3 maniobras son aceptables, no todas son aceptables, ¿ok? Tengo que ver que mis 3 maniobras sean aceptables, ¿sí? En primera instancia, ¿ok? Si no son aceptables, definitivamente pues no voy a poder seguir, ¿sí? Pero a manera didáctica vamos a ver. Tenemos que ver la resta, ¿sí? La resta, ¿ya? La resta. ¿Cumple la resta? ¿Sí o no? A ver. Sí cumple, ¿no? Menor a 0.08, 0.02, ¿ok? 0.15, ¿ya? Entonces, menor a 0.15. Entonces, eso quiere decir que sí son repetibles, pero las maniobras, 2 de ellas no son aceptables también, ¿ya? Vamos al siguiente. Ay, se quedó con la imagen. Vamos al siguiente. Tengo que ver si mis maniobras son aceptables. Volumen extrapolado, inicio adecuado. El BEF, sí, los 3 son aceptables. Inicio tengo el PIF, sí tengo el PIF. Terminación adecuada, cumple los 6 segundos, sí, las 3 maniobras cumplen 3 segundos. Se forma la meseta menor a 0.02 y todos tienen 0.01, 0.01. Ahora, hay artefactos, miren la gráfica cómo está, miren las curvas cómo están, ¿no?
La curva de la prueba C es 8, creo que dice. Está bien, luego ya la segunda viene un poco de variación, la tercera ya está como que más abajo y está muy variada. Entonces puede ser de que hay esfuerzos variables, ¿no? En la prueba 3 nos dice. Ok, entonces de ahí nos lleva hacia, tenemos que ver, ¿no? Ya de por sí si hay artefactos también no tenemos que ya aceptar esa prueba. Tenemos las maniobras si son aceptables, sí, de por sí hay que tener bastante cuidado. Si las maniobras, ahí tenemos 2 maniobras aceptables nada más, 2 maniobras aceptables, ¿ok? Entonces tenemos solamente 2 maniobras aceptables, ¿ya? Y dentro de esas 2 maniobras aceptables vamos a enfocarnos, ¿sí? La tercera ya no sería, que es la 12 me parece, la de acá esta ya no la tomamos en cuenta. Entonces solamente tomamos la prueba 1 perdón, la primera y la segunda prueba. ¿Ok? Tenemos que ver el FBC y el FB1. El FBC, resto, los dos más altos, y te da menor a 0.15. Y el segundo también del FB1, resto, los más altos, y me da menor a 0.15. Entonces, quiere decir que esas 2 pruebas sí son repetibles y se calificaría como grado C. Bien. Bien, luego que hemos visto, hasta ahí alguna pregunta que tengan. Quiero que quede claro, por favor, ahí había algunos errores en las gráficas, pero quiero que quede claro de que nosotros tenemos que ver que para que sean repetibles tienen que ser primero aceptables, ¿sí? Primero tienen que ser aceptables. Si no son aceptables, entonces no puedo ver si son repetibles, ¿ya? Esa es una condición y está dentro de nuestro flujograma. No tengo que ver que sean repetibles, tengo que ver que sean aceptables para que sean repetibles. Y si no es aceptable, los descarto y solo elijo lo repetible. Solo elijo lo aceptable y ver si tiene repetibilidad esas dos maniobras. Y si no, tengo que volver a tomar. ¿Ok? Bien. Para realizar la interpretación diagnóstica tenemos que ver los parámetros más confiables y reproducibles. ¿Ok? Tenemos que tomar valores, ¿no? Comparar, ¿sí? Siempre tenemos que comparar las curvas, las tomas, los soplos, ¿sí? Y tenemos que cumplir los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Ahora, otro de los puntos son los patrones respiratorios, ¿sí? Los patrones respiratorios, ahí están las pruebas, miren, estas pruebas se ven un poquito más accesibles. Tenemos patrones respiratorios, tenemos 3, normal, el obstructivo y el restrictivo. El patrón respiratorio normal, ¿sí? Vamos a encontrar que el intervalo FB1 y FBC van a ser mayor o igual a 70%. ¿Y dónde lo vamos a ver? En el porcentaje predicho. ¿Sí? Ahí donde está el gráfico verde, el cuadradito verde, este de acá, ¿sí? Ahí lo vamos a ver específicamente. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros nos vamos a fijar. Entonces, el intervalo FB1 y FBC tiene que ser mayor o igual a 70%. Y el FBC tiene que ser mayor o igual a 70. Eso me explica que esté normal, ¿ok? Ahora, cuando se produce un patrón obstructivo, específicamente, ya es diferente. ¿Cuál se va a alterar? El que se va a alterar es el intervalo FBC y FB1 y FBC. Va a ser menor al 70%. ¿Sí? Ahí lo están viendo ustedes, está con rojo y está encerrado. ¿Sí? Menor al 70%. Lo normal es que sea mayor al 70%, mayor igual, pero esta vez arroja ahí menor al 70%. Y el FBC va a estar normal, pues, ¿no? Va a ser mayor al 80%, va a ser normal. Entonces, el obstructivo se altera el intervalo, ¿ok? Y el restrictivo se va a alterar el FBC. El FBC va a ser menor a 80% y el intervalo FB1-FBC va a estar normal, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener bastante en cuenta ello.
¿ya? Entonces, en el FBC, lo normal, perdón, en lo normal en un patrón que esté normal, ¿no? Vamos a encontrar que el FBC va a estar mayor o igual a 80% y el intervalo FB1 y FBC va a ser mayor o igual a 70%. En un patrón constructivo va a alterarse solamente el intervalo FBC, que va a estar menor a 70%. El otro va a estar normal. Y en el restrictivo, el que se va a alterar esta vez es el FBC, va a tener que ser menor a 80% y el otro va a estar normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dificultad que hayan presentado? Sé que quizás es un poquito la información, pero sí, si nosotros vamos tomando en cuenta cada uno de los pasos, nos vamos a dar cuenta que eso nos va, con la práctica ya se va a ir agilizando. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Vamos a practicar un poco, ¿ya? Vamos a practicar un poquito. A ver, por acá. Eliminé la prueba porque no valía, esta de acá, ¿no? Ay, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay artefacto. Cuando hay artefacto es mejor no considerarla. Es como un error, ¿sí? Es un error. Cuando no cumple los tiempos, específicamente cuando no cumple tiempos y cuando hay artefacto, sí hay que eliminarlo mejor, ¿no? Y quizás podemos volver ahí. Señora, a ver, sople una vez más, ¿no? Si no ha soplado las 8 veces. Sí, sí, tiene que ser menor a 0,15 las pruebas. Y como les digo, si las 3 pruebas se llevan menor a 0,15, sería excelente para que sean repetibles. ¿Ya? Entonces serían más repetibles todavía, tanto en el FBC como en el FB1. Vamos viendo unos ejemplos acá, de bueno, yo tengo una práctica por acá, una práctica de espirometría, que bueno, a mis alumnos siempre les hago estas prácticas de espirometría para que puedan ejecutar, pero ustedes van a tener un post que tiene que ver con el, también con los temas, ¿ok? Bien, tenemos esta prueba espirométrica. Vamos primero viendo, ¿no? Inicio adecuado, vamos a ver la gráfica. ¿Tiene un inicio adecuado? ¿Dónde tenemos que ver el inicio adecuado? A ver, vayan colocando en el chat. Tenemos que ver el volumen extrapolado. Y dentro del volumen extrapolado, vamos a ver, ¿sí? El volumen extrapolado es es el BEF, ¿verdad? Es el BEF. Entonces voy a ver aquí específicamente, acá. Me va la línea. Ahí está el BEF. 0,09, 0,13, 0,08. Quiere decir que menor a 0,15, entonces cumple los criterios. Luego nos vamos tengo que ver si mi inicio adecuado si formó el PIF. ¿Qué quiere decir el PIF? Quiere decir que si se cumplió el piquito. Entonces sí, al menos de mi prueba 7 y mi prueba 2, perdón, prueba 4, sí se ha cumplido, pero la prueba 2 está por abajo, miren, está por acá abajo. Entonces, ahí ya tengo una que no va a cumplir el criterio porque puede ser que haya un esfuerzo variable en esa prueba 2. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Bien. Luego de eso, seguimos. Vamos a inicio adecuado. Terminación adecuada. Cumple los 6 segundos. Miren el FET. Miren el FET. No cumple. 3, 3. Miren, si se dan cuenta la línea en la gráfica volumen-tiempo, miren cómo sigue la línea, ¿no? Sigue la línea, sigue la línea. Quiere decir que quizás hay un problema ahí de espirómetro también. Ay, perdón. Ujú. No cumple, ¿no? 3 segundos, 3, 2, ¿no? No cumple. Muy bien.
Entonces vamos a la segunda, al segundo criterio. Tenemos artefactos. Vamos a ver, ya vimos un artefacto, ¿verdad? Un esfuerzo variable. En la prueba 2, si lo agrando un poquito, ustedes se van a dar cuenta que es la prueba 2. Ahí está, miren la forma, la prueba 7 va en línea, la prueba 2 va así, el punteado es más extenso y la prueba 4 es puntito, 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 ¿no? Ya, entonces, por eso es que nosotros lo sacamos de eso. Puede ser que haya el esfuerzo variable, entonces colocamos prueba. ¿Hay criterio de aceptabilidad? ¿Cumple los criterios de aceptabilidad? ¿Qué dicen? No cumple, ¿no? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué no cumple ninguna? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Por qué no cumple ninguna? Exacto, perfecto, muy bien, Claudia. Porque el tiempo se acabó en 3 nada más, en 2. Entonces definitivamente no es una prueba aceptable, ninguna. Y por como no es una prueba aceptable, yo no le puedo. Va a tener posiblemente un grado de calidad. A ver, dentro de mi gráfica, dentro de mis grados de calidad, voy a ver mi cuadrito. Si ninguna es aceptable, entonces es F, ¿no? Si ninguna es aceptable, ¿ok? Entonces, así, de esa manera, nos vamos dando. ¿Hay repetibilidad? No va a haber repetibilidad porque no son aceptables. Pero si supongamos que hayan sido 6, 6, 6 y las 3 son aceptables, ¿qué tengo que restar? ¿Qué tengo que restar? ¿Qué restarían ustedes? Las 3 más altas, ¿verdad? Que sería 3.63 y 3.38. Resto y me da a ver cuánto sería. ¿Me da menor a 0.15? ¿Sí? 3.63 menos 3.38 en el FBC. Solamente da 0.25. No cumple. Esa prueba no cumple, ¿no? Si me dicen las dos más altas. Pero si resto 3.38 menos 3.26, estamos suponiendo que si ese tiempo hubiera sido 6, ya, no se vayan a confundir. Estamos suponiendo si hubiera sido 6. Ahí sí me da, la prueba 2 y 4 me da 0.12. Si fueran aceptables mis 3 pruebas. Pero como no lo son, ya no son repetibles, pues, ¿no? Ya no puedo sacar repetibilidad. Ujú, así es. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí tenemos otra prueba. ¿Ya? Tenemos que ver el inicio adecuado, el BEF, 0.06, 0.08, 0.0 cumple. Vamos a ver el PIF, sí, también. Sí, vamos a ver la terminación, el FET, sí, 779, ya, cumple. Vamos a ver ahora el EOTB también, 0.01, 0.6, sí, cumple, ya hasta ahí está cumpliendo todo, ¿ah? Voy a ver si tiene artefactos. ¿Tiene artefactos? ¿Ven artefactos ustedes? A ver, lo voy a agrandar. Aparentemente no, ¿no? Aparentemente no. No es un artefacto. Puede haber quizás esfuerzos variables, puede ser, ¿no? Pero porque quizás por ahí se ve una prueba más alta que la otra, la prueba 1 está más altita. Pero vamos viendo. Ahora, como cumplen los criterios de aceptabilidad, los 3 maniobras, entonces voy a ver si son repetibles. Tengo que restar la mayor del FBC, ¿sí? La mayor cantidad del FBC. Ok, entonces la mayor cantidad del FBC, ¿cuál es? Ok, el PIF yo observo, claro, el PIF acá te da unas, digamos, unas cantidades, ¿sí? Pero normalmente si tú te das cuenta en la gráfica, lo que tienes que observar,
Si se dan cuenta, sus líneas plomas, estas líneas plomas, digamos que son los parámetros hasta donde, o sea, de acuerdo a su peso y su talla, tienen que llegar, ¿sí? Y obviamente comparado con el circulito, ustedes ven un circulito acá, también está asociado a ello. O sea, y la trayectoria y el circulito te indica que es el pico. Cuando pasa ese pico o se va por el intervalo, no hay problema. O sea, quiere decir que sobrepasó y quiere decir que está bien, ¿no? Si el pico hubiera estado por acá arriba y no hubiera llegado, entonces sí forma, o sea, no llegó al PIF esperado, pero se da la forma del cerro, se da la forma del cerro. Hay valores, es que no es un valor exacto porque va de acuerdo al peso y la talla. Si me dejo entender, va de acuerdo al peso y la talla, ¿ya? Entonces tiene que pasar este circulito, estar en el circulito o pasar, ¿ya? Entonces, bien. ¿En qué me quedé? Ya, las restas, ¿no? Voy a hacer las restas, ¿sí? Voy a hacer las restas. Y dentro de las restas son las tres más altas, ¿no? ¿Cuáles serían las tres más altas? 3,96 menos 3,87. ¿Ok? Me da 0,09, cumple. La siguiente también cumple, ¿no? Ser 3,21 menos 3,17 también cumple. Entonces quiere decir que son repetibles, son repetibles. Ahora, me voy a mi patrón, a mi interpretación diagnóstica también. ¿Son repetibles? ¿Qué calidad de espirometría? Puedo ser una A, ¿no? Porque las tres son aceptables, ¿sí? Y a las restas me da 0,15, entonces calidad A. Ahora, el patrón respiratorio, ¿dónde tengo que fijarme en el patrón respiratorio? Aquí, ¿no? Ahí me olvidé en el anterior. El patrón respiratorio. Ay, 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 me fui por otro. El patrón respiratorio tenemos acá. Este tiene que ser mayor a 70 y el de acá tiene que ser mayor a 80. Perdón, al revés. Este tiene que ser mayor a 80 y este tiene que ser mayor a 70. ¿Cumple? Sí, es normal. ¿Ya? Es normal. Muy bien. Este me arrojó normal. Ujú. Bien, vamos a uno más para que puedan seguir practicando y puedan dar bien su examen, ¿ya? Listo, vamos viendo acá. Vamos a elegir otro que tenga más artefactos. Por ejemplo, este de acá, miren. ¿Ok? Vamos viendo. Primero tengo que ver el BEF. El BEF 0,13, miren, 0,19, 0. Y ahí ya está alterado, pero vamos considerando. El PIF, cumple el PIF, sí, pasa el PIF, se cumple el pico, sí, pasa el circulito, ya. El FET, cumple el FET, a ver, 12, 10, 1,4, ya cumple el FET. El EOTB, ¿no? Vamos 0,01, 0,04 y 0,03. También ahí las últimas dos maniobras, la 12 y la 9, ya están alterándose ahí un poco también. ¿Son aceptables? Faltan los artefactos. ¿Hay artefactos o no hay artefactos? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué artefactos verían ahí? Sí hay, ¿no? Esfuerzos variables, ¿no? En todas las maniobras hay esfuerzos variables. Miren, todo así, todo feo, todo así, ¿no? Incluso las mesetas, una combinación ahí media rara. Término abrupto, no, no es término abrupto. No terminan abruptamente porque su tiempo está en 12, en 10. Ok, estaba en 1, ¿no? Sí, la última maniobra. Ya, sí, sí tienen razón.
Prueba 9 sí está término abrupto. Gracias, sí está bien. Entonces ya de por sí la prueba 9 ya descartada, ¿no? Descartadísima ya la prueba 9, porque ya no cumple el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la repetibilidad en estos dos nada más. ¿Sí? Resto 0.16, perdón, 5.50 menos 5.16 no cumple ahí. 4.18 menos 3.09 tampoco cumple ahí, ¿no? No cumple, está lejos del 0.15, no son repetibles entonces. No son, son dos aceptables, la resta es mayor a 200, entonces tu grado de calidad va a ser D, ¿no? D va a ser, ¿ya? Ustedes ya lo van a ver ahí en el grado de calidad. El patrón espirométrico, ¿cuál será? Aquí. Recuerden que el intervalo, el tercero es el intervalo, salido un poco, el tercero es el intervalo, tiene que ser mayor a 70, ¿no? Mayor o igual a 70, y el de acá tiene que ser mayor o igual a 80, ¿no? ¿Qué patrón será? ¿Obstructivo o restrictivo? ¿Qué patrón será? A ver. Restrictivo. Ok, muy bien. Excelente. Restrictivo. ¿Listo? Bien. Vamos un último por acá. Aquí este de acá, que se vea mayor el tiempo. Miren, cuando ya no cubre, el FBC no llega, miren si se dan cuenta, no llega al pico. Incluso el FBC está alterado, ¿no? Está rojito. Las puntuaciones ya, porque quiere decir que, o sea, después de haber colocado el peso y la talla, no, no cubrió, ¿no? No cubrió los parámetros. Entonces ahí como que hay esa dificultad. Y no cumple y se hace rojito ya. Lo arroja así el sistema. Vamos a ver, el BEF si cumple, el PIF a las justas, ¿verdad? El EOTB si cumple, el FED cumple también. Ah, no cumple, no cumple. Está en 2, está en 3 y 3. Ya de por sí estas pruebas no son aceptables. Ya, entonces ya no, ni siquiera lo vamos a ver si son repetibles, porque no cumple, ¿verdad? No son ni repetibles tampoco. Si yo hago las restas arriba, tampoco no cumple. ¿Ya? Entonces, calidad F, ¿sí? Calidad F. Vamos a ver los patrones. Supongamos si todo lo demás está bien. A ver, ¿qué patrón sería? Patrón normal, ¿no? Sería patrón normal si estuviera todo bien. Bien. Miren, acá hay otro tipo de artefacto. Miren cómo aparecen los numeritos, ¿no? Cómo aparece de las pruebas. DIFE, ya rojito. Miren cómo se dan ya de por sí cuando hay ese tipo de artefactos ya no se considera. Ya, colegas, ya no se considera. Bien, ya no son aceptables en ninguna instancia. ¿Ok? Así cumple el tiempo, así cumple los otros criterios. Hay un criterio de artefacto que pesa. El criterio de artefacto y el tiempo son los que deciden y son los que más pesan. ¿Ya? Bien. Listo, colegas. Bien, entonces les voy a pasar me dan un minuto, por favor, les voy a pasar el link por acá del examen, ¿ya?